Imagina por un momento al ser humano más temido del hemisferio occidental. No un general, no un presidente, no un señor de la guerra con ejércitos a su disposición. Una mujer. Una mujer que durante 2 décadas hizo que los hombres más violentos del continente pronunciaran su nombre en voz baja, con los ojos hacia el suelo, como si nombrarlo en voz alta pudiera invocar una catástrofe. Una mujer a quien, según testimonios recogidos por agencias federales de los Estados Unidos, incluso Pablo Escobar, el hombre que paralizó a una nación entera, que bombardeó aviones comerciales, que corrompió presidentes, temía con una reverencia que bordeaba el horror. Se le atribuye a Escobar una frase que hiela la sangre. Al único hombre al que le he tenido miedo es una mujer llamada Griselda Blanco. Esa mujer, la que hizo temblar a Escobar. La que durante 20 años movió toneladas de cocaína por Estados Unidos con una brutalidad que dejó centenares de cadáveres en las calles de Miami, como si fueran advertencias escritas en carne. La que construyó un imperio de $2.000 millones desde los barrios más pobres de Colombia. La que mandó matar a sus propios esposos. La que aplaudió cuando un sicario mató por error a un niño de 2 años, víctima colateral de una de sus órdenes. Esa mujer, la más temida de su época, la que nunca, jamás, según todos quienes la conocieron, mostraba miedo ante nadie. Un día tembló, lloró, y según los registros de agentes federales que la escoltaron, llegó a perder el control de su cuerpo en la parte trasera de un automóvil, mientras se acercaba al juzgado que terminaría cerrando las rejas sobre ella para siempre. ¿Cómo es posible que la mujer que más terror infundió en el mundo criminal del siglo XX terminara desmoronándose en el silencio de una celda de aislamiento? La lógica es aterradora. Lo que acaban de escuchar no vive en el universo de la ficción. No es el guión de una producción de Netflix, aunque Netflix haya construido con esta historia una de sus miniseries más vistas del año 2024. No es la narrativa romantizada de un documental que necesita un arco heroico para mantener a su audiencia. Lo que acaban de escuchar es la suma de testimonios jurados ante cortes federales de los Estados Unidos, expedientes judiciales públicos del condado de Miami-Dade y del Distrito Sur de Nueva York, informes desclasificados del Departamento de Justicia, reportes operativos de la DEA, y el trabajo de periodistas colombianos y estadounidenses que pasaron años construyendo el registro más completo posible de una vida que resistió, con una tenacidad asombrosa, cualquier intento de ser documentada en su totalidad. La historia de Ana Griselda Blanco Restrepo es, en todos los sentidos técnicos y morales posibles, el caso criminal más perturbador del hemisferio occidental en el siglo XX. Más perturbador que Escobar, porque Escobar llegó después y en parte gracias a ella. Más perturbador que cualquier figura del crimen organizado masculino de esa época. No porque la violencia de Griselda fuera cuantitativamente superior a la de todos ellos, sino porque su existencia destruye sistemáticamente todas las categorías que usamos para explicar el narco como algo ajeno, como algo que ocurre en mundos paralelos al nuestro. Griselda Blanco no era ajena a nada. Era el producto directo y documentado de la pobreza estructural, de la ausencia del Estado donde más se lo necesitaba, y de la corrupción que convierte los mecanismos de control en herramientas de los mismos actores que deberían controlar. Era, en el sentido más estricto del análisis criminológico, el resultado de un sistema que falló en todos los niveles posibles. Pero hay algo más incómodo todavía. La pregunta que este canal se propone formular esta noche, con toda la claridad que el formato permite, no es quién fue Griselda Blanco en la cima de su poder. Esa historia ya la conocen, al menos parcialmente. La pregunta que nos ocupa es triple, y no admite respuesta simple. ¿Qué le hizo el poder a Griselda Blanco? ¿Qué le hizo la celda a alguien cuya identidad completa dependía del control absoluto de su entorno? ¿Y qué le dice al mundo que ese mismo mundo la recuerde no por sus 250 víctimas, sino por la serie de televisión que protagoniza Sofía Vergara? Esas 3 preguntas, respondidas con honestidad y con los datos que los expedientes permiten, producen una imagen mucho más incómoda que cualquier dramatización. Porque la dramatización tiene final. La incomodidad real, no. Griselda Blanco Restrepo, pionera del tráfico de cocaína en los Estados Unidos, cofundadora del Cartel de Medellín, mentora y patrocinadora de Pablo Escobar,
responsable directa o indirecta, según los registros judiciales, de al menos 250 muertes, capturada, juzgada, condenada, encerrada casi 20 años, liberada, deportada y asesinada a los 69 años, de la misma manera en que ella misma había ordenado matar durante décadas. Bienvenidos. Esta noche van a acompañarnos en un recorrido que desmonta, capa por capa, la historia completa de Griselda Blanco, no la versión glamorizada de Netflix, la real, la que duele. Y esto es lo que van a descubrir. Primero, conocerán los orígenes devastadores de una niña que creció entre la miseria de los barrios más violentos de Colombia, y cómo ese entorno fabricó algo que la ciencia aún no sabe cómo clasificar del todo. Segundo, revelaremos cómo construyó el primer gran imperio de la cocaína en los Estados Unidos, años antes de que Pablo Escobar fuera conocido por nadie, y los métodos de una brutalidad sin precedentes que redefinieron el crimen organizado. Tercero, desclasificaremos el momento exacto en que el agente de la DEA, Bob Palombo, le dio el beso de la muerte en la mejilla en Irvine, California, y lo que ocurrió en el asiento trasero de ese auto camino al juzgado, cuando la madrina mostró por primera vez su verdadero rostro. Cuarto, escucharán la historia del sicario que la traicionó desde adentro, el plan para secuestrar a John F. Kennedy Jr., que casi destruyó Nueva York, y la razón por la que un escándalo de sexo telefónico fue lo único que se interpuso entre Griselda Blanco y la silla eléctrica. Quinto, conocerán lo que realmente significó el aislamiento carcelario para una mujer acostumbrada a controlar absolutamente todo, los reportes de sus estados emocionales y mentales dentro de los muros, y la manera en que la celda fue capaz de hacer lo que ningún enemigo, ningún rival, pues ningún capo pudo jamás lograr. Sexto, revelaremos la historia del hombre que se convirtió en su amante desde el otro lado de los barrotes y cómo incluso desde la cárcel, Griselda Blanco seguía moviendo $40 millones anuales en cocaína, demostrando que el sistema que pretendía contenerla era tan permeable como la frontera que ella misma había perforado. Séptimo, desentrañaremos los últimos años de la madrina después de ser deportada a Colombia, su muerte en la carnicería del barrio Belén de Medellín y la simetría casi poética con la que el universo ejecutó la sentencia que la justicia nunca completó del todo. Quédense hasta el final porque ese séptimo punto responde la pregunta que nadie en la televisión se ha atrevido a formular con claridad. Si Griselda Blanco fue asesinada de la misma manera en que ella ordenaba matar, ¿fue eso justicia? ¿O fue apenas el universo completando un ciclo que el sistema judicial, con todos sus tecnicismos y sus escándalos, no tuvo el valor de cerrar? Antes de continuar, necesitamos hacer una pausa. Lo que están a punto de escuchar en este video no es entretenimiento ligero. Es un expediente. Es una historia que involucra sistemas corruptos, violencia institucional, impunidad disfrazada de legalidad y la pregunta persistente sobre qué significa realmente la justicia cuando el crimen alcanza cierta escala. En este canal creemos que la verdad incomoda y también creemos que esa incomodidad es necesaria. Por eso hacemos esto. Si llegaron aquí por primera vez, denle clic a suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones, porque este tipo de contenido no aparece en los algoritmos principales. Aparece cuando la comunidad lo empuja, y esta comunidad tiene algo especial. La componen personas que exigen más que titulares, personas que quieren entender, no solo consumir. Ahora, la primera pregunta para ustedes, y queremos leerlos en los comentarios: ¿desde qué ciudad o país nos están viendo en este momento? Escríbanlo ahora, con el nombre de su ciudad, su país, lo que quieran compartir. Queremos saber dónde está esta comunidad. La información es poder, y este canal existe porque ustedes están del otro lado. Para entender a Griselda Blanco, hay que entender primero el mundo que la fabricó. Y ese mundo no es Miami en los años 70, aunque allí es donde el mito se consagró. Ese mundo es Colombia en la posguerra. La Colombia de 1943, año en que nació Ana Griselda Blanco Restrepo, en algún lugar de la costa caribe colombiana. El debate sobre si nació exactamente en Cartagena de Indias o en Santa Marta persiste hasta hoy, y resulta reveladoramente simbólico que la mujer que pasó su vida construyendo identidades falsas comenzara su existencia con una identidad que ni siquiera sus propios hijos pueden confirmar con certeza.
Su hijo Michael Corleone, el único que sobrevivió, disputa hasta este día el lugar de nacimiento de su madre. Lo que sí es indiscutible es que la familia se trasladó a Medellín siendo Griselda apenas una niña. Medellín, 1955. Una ciudad que en aquella época ya crujía bajo el peso de décadas de violencia política, desigualdad extrema y una pobreza que en los barrios populares no era una estadística sino un ambiente, un olor, un horizonte cerrado que comenzaba y terminaba en el mismo barrio de tierra pisada. No hay romanticismo posible en esa geografía. Era un lugar donde los niños aprendían que la vida podía interrumpirse sin previo aviso, y donde el Estado era una palabra abstracta que no bajaba a los barrios a ofrecer nada útil. En ese contexto, la pequeña Griselda no encontró escuela que le abriera puertas, ni instituciones que la protegieran, ni adultos que le ofrecieran un modelo de vida que no fuera la supervivencia descarnada. Lo que encontró fue la calle, y la calle le enseñó rápido. Según la investigación periodística documentada en el libro Cocaine Cowgirl, de la periodista Jenny Erin Smith, a los 12 años Griselda ya lideraba una banda de carteristas en los barrios pobres de Medellín. Pero eso no fue lo más perturbador que la calle le enseñó. Lo más perturbador fue que a esa misma edad, según ese mismo expediente biográfico, Griselda habría participado en el secuestro de un niño de su misma edad. Cuando la familia se negó a pagar el rescate, Griselda no lo liberó. Lo mató. 12 años. Primera víctima confirmada por fuentes investigativas. Este dato no está en ninguna serie de televisión porque es demasiado incómodo para el arco narrativo que la industria del entretenimiento prefiere construir. Pero este canal no construye arcos narrativos. Este canal construye expedientes. A los 14 años, huyó de su casa. La razón documentada en registros biográficos. Fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Sin red de protección, sin familia que la amparara, sin sistema que la recibiera, la adolescente Griselda Blanco tomó el único camino que el mundo le había mostrado: la criminalidad como modo de sobrevivir. Se casó con Carlos Trujillo, un hombre vinculado a la falsificación de documentos. Tenía 13 años. Trujillo usó sus habilidades para facilitar el traslado de ambos a los Estados Unidos. Y aquí es donde la figura de Griselda Blanco deja de ser una víctima de su entorno para convertirse en el arquitecto más sofisticado y más letal del crimen organizado latinoamericano del siglo XX, el imperio de la cocaína. Pero antes de llegar al momento en que el sistema judicial estadounidense la atrapa, necesitamos entender exactamente qué fue lo que construyó, porque si no comprenden la magnitud del edificio que Griselda Blanco levantó, no pueden comprender el peso de verlo derrumbarse. Nueva York, principios de los años 70. Queens, específicamente. Un barrio donde los inmigrantes llegaban con sus maletas y sus sueños, donde los colombianos comenzaban a tejer redes de comunidad y también, en algunos casos, redes de algo más. Griselda Blanco llegó con su segundo esposo, Alberto Bravo, y estableció lo que los fiscales federales describirían años más tarde como una red de importación de cocaína sin precedentes en la historia del país. Según el archivo del New York Times, en los registros del caso federal construido por los fiscales Michael Q. Curry y Peter Bloch, la organización de Blanco distribuyó en los Estados Unidos más de 9 kilogramos de cocaína por semana entre 1972 y 1974. 9 kilogramos semanales, con un valor en las calles de $2,5 millones cada semana. En plena era Nixon, en plena guerra contra las drogas declarada por la Casa Blanca. Mientras el gobierno federal proclamaba que estaba ganando esa guerra, Griselda Blanco la estaba ganando a su manera. Pero lo que la hacía diferente no era solo la escala, era el método, era la filosofía operativa. Otros traficantes mataban cuando era necesario. Mataban para eliminar rivales, para silenciar delatores, para resolver deudas. Griselda Blanco, según el testimonio del exdetective de homicidios de la policía de Miami, Nelson Andreu, testigo clave en corte federal durante años, mataba porque lo disfrutaba. Max Mermelstein, piloto del narcotráfico que terminó convertido en informante de la DEA, declaró ante las autoridades: Griselda es la persona más malvada que he conocido en mi vida. Otros mataban porque tenían que hacerlo. Griselda mataba porque lo disfrutaba.
Podía verse la sed de sangre en sus ojos. Eran ojos de muerte. Ojos de muerte. No es una metáfora literaria. Es el testimonio jurado de un hombre que conoció a los criminales más peligrosos del siglo XX y eligió esas palabras específicamente para describir a una sola persona. En 1975, la fiesta terminó abruptamente en Nueva York. En abril de ese año, Griselda fue acusada de cargos federales por conspiración de drogas, junto con 30 de sus subordinados, en lo que en ese momento fue catalogado como el caso más grande sobre tráfico de cocaína en la historia de los Estados Unidos. Pero Griselda Blanco no se quedó a esperar el veredicto. Se fugó, regresó a Colombia. Y lo que encontró allí no fue el retiro de alguien derrotada, sino la oportunidad de reconstruir algo todavía más grande. De vuelta en Colombia, Griselda Blanco entró en contacto con el embrión de lo que sería el cartel de Medellín. Allí conoció a un joven traficante ambicioso y todavía relativamente inexperto que buscaba financiamiento, rutas y conocimiento para expandir su negocio. Ese joven era Pablo Escobar. Según múltiples registros biográficos y expedientes de las agencias de seguridad colombianas y estadounidenses, Griselda Blanco fue una figura instrumental en los inicios de Escobar, aportando redes de distribución, contactos en Estados Unidos y el conocimiento operativo que él aún no tenía. Lo patrocinó, lo guió, le abrió puertas. Y el hombre que después se convertiría en el narco más famoso de la historia recordaría ese vínculo con lo que se describe, en testimonios recogidos por periodistas colombianos, como un respeto teñido de auténtico terror. Hacia finales de los años 70, Griselda Blanco regresó a los Estados Unidos. Esta vez no a Nueva York, esta vez a Miami. Y Miami nunca volvió a ser la misma. ¿Cuántas personas, inocentes o no, pagaron con su vida la ambición de una sola mente criminal? Si esto que acabas de escuchar es real, y los datos judiciales confirman que lo es, ¿qué dice sobre los sistemas de control que permitieron que operara 2 décadas enteras sin ser detenida? La guerra de Miami. Pero si creen que lo que acaban de escuchar es devastador, esperen a conocer lo que Griselda Blanco desató en Miami. Porque lo que ocurrió en esa ciudad entre 1975 y 1984 no fue un problema de tráfico de drogas. Fue una guerra con todas las características de un conflicto armado, librada en las calles de una ciudad de los Estados Unidos, frente a las costas del Atlántico, bajo el sol de Florida. Su nombre en la historia del crimen es la Cocaine Cowboys War, la guerra de los vaqueros de la cocaína. Y Griselda Blanco fue su directora de orquesta. En los primeros 5 meses de 1980, Miami registró 75 homicidios. En los 7 meses siguientes de ese mismo año, 169. Para 1981, según estadísticas oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Miami no era solo la capital del asesinato de América, era la capital del asesinato del mundo entero. El índice de homicidios por habitante en Miami en ese período superó a cualquier ciudad en cualquier zona de conflicto registrada en ese año. El arma favorita de la organización de Griselda Blanco no era un revólver ni un rifle, era la motocicleta. Griselda Blanco, según el informe de página 56 del reporte del Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue quien introdujo y popularizó el uso de sicarios en motocicleta para ejecutar asesinatos en espacios abiertos. Una innovación que en décadas posteriores se replicaría en toda Latinoamérica. Griselda Blanco no solo mató, inventó una metodología de matar que sobrevivió al siglo XX. Su ejecutor más confiable era Jorge Rivi Ayala, hombre de fría sangre, calculado, efectivo. Ayala declaró bajo juramento, en testimonio ante la Corte Federal de Miami-Dade, que cuando Griselda ordenaba una ejecución, la orden incluía matar a todos los presentes en el lugar, sin importar quiénes fueran: testigos, transeúntes, familiares, niños. No había colateral aceptable porque para Griselda Blanco, todo el que estuviera en el radio era un problema potencial. El caso más perturbador que documentan los registros judiciales del condado de Miami-Dade no es el de un rival adulto, es el de Johnny Castro. Johnny Castro era uno de sus empleados de confianza. Cuando Griselda ordenó su ejecución y el sicario llegó al lugar, el único que estaba presente
Era el hijo de Castro, un niño de 2 años. El sicario, según el expediente, mató al niño. Cuando alguien del círculo de Griselda le comunicó lo ocurrido esperando alguna reacción humana, algún gesto de horror, algún mínimo signo de remordimiento, la respuesta que quedó documentada en el expediente judicial y que fue reproducida en el Miami Herald fue la siguiente. Dijo que estaba contenta, que estaban a mano. Un niño de 2 años. Y ella estaba contenta. El hombre que alguna vez dijo que el negocio era solo eso, negocios, y que los sentimientos no tenían lugar en él, era Pablo Escobar. Griselda Blanco ni siquiera llegó a esa filosofía. Para ella nunca hubo negocios ni sentimientos, solo poder y la voluntad de ejercerlo sin restricción de ningún tipo. La mujer que construyó ese imperio, que ordenó esas muertes, que innovó en los métodos de la violencia, que manejó en su punto máximo un negocio de más de 2.000 millones de dólares, según la estimación del periodista colombiano José Guarnizo en su libro documentado La patrona de Pablo Escobar. Hoy lleva 12 años enterrada en Medellín, y el mundo que ella construyó sigue operando, con otros nombres, en otras ciudades, con la misma metodología que ella perfeccionó. ¿Qué sistema educativo? ¿Qué política social? ¿Qué intervención institucional podría haber interrumpido este ciclo antes de que comenzara? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y eso es exactamente lo que debería perturbarnos. La caída. Y aquí, en el momento de mayor poder, en el pico de un reinado que parecía invulnerable, es donde la historia cambia de dirección. No de golpe, no con una batalla cinematográfica, con algo mucho más mundano y por eso mucho más devastador para alguien de su naturaleza. Un agente de la DEA que la encontró leyendo la Biblia. El 17 de febrero de 1985, Irvine, California. Una casa común, en un barrio común, donde Griselda Blanco vivía bajo una identidad falsa. El agente especial de la DEA, Bob Palombo, quien llevaba años siguiéndole la pista, llegó esa mañana con su equipo. Palombo encontró a Griselda sentada, leyendo las escrituras. No era la primera vez que usaba la imagen de la fe como escudo. Era parte de la arquitectura de su doble vida. Cuando los agentes ingresaron, Griselda negó su identidad. Dijo llamarse Patty, pero el registro de la vivienda no tardó en producir lo que la boca negaba. Un revólver calibre .38 y varios pasaportes falsos. Griselda Blanco fue arrestada aquel martes de febrero. En el momento del arresto, mantuvo una fachada de indiferencia casi perfecta. Casi. El propio Palombo relató a distintos medios colombianos y estadounidenses lo que ocurrió en el trayecto al juzgado. Cuando la metimos en el auto todo cambió. Yo estaba en el asiento trasero con ella, mientras que el otro agente iba al volante. Condujimos hasta Los Ángeles, y cuando nos acercamos al juzgado, la notamos sobresaltada. La mujer que nunca mostraba miedo. La mujer a la que Pablo Escobar temía. La mujer a la que sus propios sicarios describían como alguien que podía ordenar una ejecución mientras desayunaba sin que se le moviera un músculo de la cara. Esa mujer, en la parte trasera de ese automóvil, era otra. Tembló, y según testimonios recogidos por los investigadores presentes, el miedo fue tan profundo, tan físico, que Griselda Blanco perdió el control de su cuerpo. Se orinó de miedo. Nadie habló de eso en los titulares. Nadie lo incluyó en la narrativa oficial. ¿Por qué? Porque admitirlo habría humanizado a alguien que el sistema prefería mantener como monstruo puro, y simultáneamente habría admitido que el monstruo más temido del hemisferio era, al final, una persona tan frágil como cualquiera cuando el poder desaparece de un instante al otro. La lógica es aterradora. Aquellos que más poder acumulan, aquellos que más dependen del control total de su entorno para existir, son exactamente los más vulnerables cuando ese control se rompe. No los más fuertes, los más quebradizos. El Tribunal Federal de Nueva York la condenó a 15 años de prisión y le impuso una multa de $25.000. Fue trasladada a la Prisión Federal de Mujeres FCI Tallahassee, en Florida, instalación de máxima seguridad. El sistema la había atrapado. Pero lo que nadie anticipó es que atraparla físicamente no significaba silenciarla, ni detenerla. Paren todo un segundo, porque lo que acaban de escuchar hasta aquí es apenas el primer tercio de esta historia, y lo que viene es todavía más nuclear.
En los próximos minutos van a escuchar el plan para secuestrar a John F. Kennedy Jr. desde adentro de una celda. El hombre que se enamoró de Griselda por carta y que terminó como testigo de cargo. Los 3 hijos que murieron mientras ella cumplía condena. El escándalo de sexo telefónico que salvó a Griselda de la silla eléctrica. Y el final, en la carnicería del barrio Belén, con 2 balas en la cabeza que completó el ciclo de la manera más siniestra posible. Esto no termina aquí. Quédense. Y mientras siguen viendo, cuéntenme en los comentarios. ¿Conocen alguna historia, algún dato, alguna anécdota de alguien que vivió en Miami en los años 70 u 80 o de alguien que estuvo cerca del mundo del narcotráfico colombiano de esa época? ¿Tienen familiares, conocidos, vecinos que vivieron esa realidad? Queremos que completen esta historia con sus propios testimonios. Este espacio es de todos. El reinado desde la celda. La mujer que había sido capturada, procesada y condenada debería haber desaparecido del tablero del crimen organizado. Así funciona la lógica del sistema penitenciario. El cuerpo aislado equivale a la red desactivada. Esa lógica, con Griselda Blanco, fue demolida en cuestión de meses. Desde la prisión federal de Tallahassee y posteriormente desde FCI Dublin en California, según el documental Cocaine Cowboys 2, Hustling with the Godmother, producido por Racontur en 2008 con declaraciones en primera persona del principal testigo, Griselda Blanco seguía operando su red de distribución de cocaína. El negocio, según relata el documental basado en entrevistas directas, generaba en ese periodo $40 millones anuales. $40 millones al año. Desde una celda federal de máxima seguridad, en medio de la guerra contra las drogas más activa de la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo era posible? Esa es la pregunta que el sistema preferiría que nadie formulara, porque la respuesta implica algo que las instituciones encuentran difícil de reconocer públicamente. La corrupción no es una anomalía del sistema. En ciertos contextos, es el sistema. Es en ese contexto donde entra Charles Cosby, un pequeño traficante de crack de Oakland, California. Un hombre que vio a Griselda Blanco en los noticieros tras su arresto en 1985 y quedó, según sus propias palabras recogidas en el documental Cocaine Cowboys 2, absolutamente alucinado. Cosby era el tipo de persona que el mundo del crimen llama un admirador, alguien que opera en los márgenes y mira con reverencia a quienes operan en el centro. Le escribió una carta a la prisión. No esperaba respuesta. La recibió. Según el relato de Cosby, documentado en el mismo documental y en artículos de Miami New Times y Broward Palm Beach New Times, publicados en 2008, el intercambio epistolar se convirtió en llamadas telefónicas diarias, y las llamadas se convirtieron en visitas. Para acceder a esas visitas, según su propio relato, Cosby pagaba a guardias corrompidos $1.500 por visita. El sistema que debía contener a la mujer más peligrosa del hemisferio tenía su precio, $1.500 por acceso. Los guardias tomaban el dinero. Griselda Blanco seguía operando. El relato de Cosby sobre su primera visita cara a cara con Griselda es cinematográfico en su precisión sensorial. Cuando los oficiales la trajeron al cuarto, todo se detuvo. Ella comandaba la atención de toda la sala. Era hermosa. Inmediatamente me abrazó y me besó. Griselda Blanco tenía más de 40 años. Estaba presa. Llevaba tiempo detenida. Y aún así, según el testimonio de todos los que la vieron en ese periodo, seguía proyectando una presencia que paralizaba los ambientes. El poder, cuando es verdaderamente profundo, no vive en la ropa, ni en las armas, ni en los automóviles. Vive en algo interno que ni las rejas pueden confiscar. La relación entre Griselda y Cosby evolucionó hacia una sociedad criminal. Él pasó de ser un traficante de barrio a dirigir la red de distribución de la madrina desde el exterior. En cuestión de meses, según sus declaraciones, se convirtió en millonario. Le entregaba el dinero, recibía instrucciones, ejecutaba órdenes. Y como en todos los matrimonios de Griselda Blanco, había amor. Y como en todos sus matrimonios anteriores, ese amor tenía una fecha de vencimiento determinada por la infidelidad del otro. Cuando Griselda descubrió que Cosby la engañaba con otra mujer, una mujer llamada Amber, según el propio relato de Cosby a The Sun,
La respuesta fue predecible para cualquiera que conociera el expediente. Intentó mandarlo a matar. El hitman disparó 4 balas. Cosby llevaba chaleco antibalas. Sobrevivió. El hombre que alguna vez movió los hilos de un imperio de $40 millones anuales bajo la dirección de la mujer más temida del continente, hoy sobrevivió para contarlo. Eso no es un detalle menor. Es un milagro estadístico. ¿Qué dice sobre el poder cuando incluso sus mecanismos de lealtad, incluso sus intentos de control total, son permeados por algo tan impredecible y tan humano como la infidelidad y los celos? La lógica del control absoluto tiene siempre una grieta. Y esa grieta, con Griselda Blanco, se llamó Jorge Rivi Ayala. El traidor, el secuestro y el escándalo. Jorge Ayala, apodado Rivi, había sido durante años el instrumento más preciso y letal del arsenal de Griselda Blanco, su ejecutor de confianza, el hombre que cargaba con las órdenes más delicadas y las ejecutaba sin dejar rastros demasiado visibles. Pero Rivi también fue detenido, y Rivi, detrás de los barrotes, tomó una decisión que cambió el destino judicial de la madrina para siempre. Se convirtió en testigo de la fiscalía. En 1994, la oficina del condado de Miami-Dade y el fiscal del estado, apoyados en las declaraciones de Rivi Ayala, presentaron cargos de homicidio en primer grado contra Griselda Blanco. Los asesinatos de los narcotraficantes cubanos Alfredo y Grisel Lorenzo y del menor Johnny Castro. 3 cargos de homicidio con el respaldo del testigo que más sabía, el hombre que había apretado el gatillo por instrucción directa de la madrina. La situación era explosiva. Los fiscales consideraban que con el testimonio de Rivi, Griselda Blanco no solo enfrentaría nuevas condenas, enfrentaría la pena de muerte, la silla eléctrica del estado de Florida para la mujer que había ordenado más muertes que muchos conflictos armados reconocidos. Fue en ese momento, según los testimonios documentados en el documental Cocaine Cowboys 2 y las investigaciones periodísticas que lo acompañaron, que Griselda Blanco concibió desde su celda un plan que solo una mente de su naturaleza podría haber imaginado como solución viable: el secuestro de John F. Kennedy Jr. Según Charles Cosby, que recibió la nota, Griselda le pasó un papel con 3 elementos: JFK, 5MNY, $5 millones, Nueva York. JFK. El plan era secuestrar al hijo del presidente asesinado más icónico de los Estados Unidos y canjearlo por su libertad. Cosby, que reconoció haber tenido ya suficiente de vivir bajo la sombra de la madrina, afirma que rechazó la operación. Pero según los reportes del documental, el plan llegó a ponerse en marcha parcialmente. Un grupo se acercó a Kennedy mientras paseaba a su perro en Nueva York. Un patrullero de la NYPD pasó por el lugar en el momento preciso. El plan se abortó. ¿Qué habría ocurrido si ese patrullero hubiera llegado 2 minutos después? La historia de Estados Unidos en la segunda mitad de los años 90 podría haber sido radicalmente diferente. Griselda Blanco, desde una celda federal, estuvo a 2 minutos de cambiar la historia. Pero la historia se escribió de otra manera. Rivi Ayala, el testigo estrella que iba a llevar a Griselda a la silla eléctrica, resultó involucrado en un escándalo que la defensa no habría podido fabricar ni en sus sueños más optimistas. Mientras estaba encarcelado y preparándose para testificar, Rivi había establecido relaciones telefónicas de contenido sexual con secretarias de la Fiscalía del Estado de Florida. El escándalo que estalló cuando esto salió a la luz hizo que cualquier testimonio de Rivi fuera impugnable. La credibilidad del testigo clave quedó destruida. El caso se vino abajo por un tecnicismo que, según el expediente público del condado de Miami-Dade, fue suficiente para que Griselda Blanco evitara no solo la pena de muerte, sino cualquier condena adicional relacionada con esos homicidios. El sistema que debía impartir justicia falló. No por corrupción directa esta vez. Falló por algo más patético. Las llamadas de sexo telefónico de un sicario arruinaron el caso más importante de homicidios en la historia del sur de Florida. Griselda Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio de 2004, después de casi 20 años de reclusión. Fue deportada a Colombia bajo una condición inapelable: nunca volver a pisar suelo estadounidense. El sistema la expulsó, y con esa expulsión cerró sus expedientes y declaró victoria.
Es victoria cerrar expedientes sobre 250 muertes cuando el responsable de esas muertes sale caminando por la puerta. Tú, como jurado de la historia, saca tus propias conclusiones. La celda que hizo lo que nadie pudo. Hemos hablado mucho del poder de Griselda Blanco, de su capacidad para operar incluso desde la prisión, para seguir moviendo millones, para concebir planes de secuestro presidencial desde una celda. Pero hay una dimensión de su tiempo en reclusión que los documentales no abordan con suficiente profundidad. Una dimensión que es la más reveladora de todas y que conecta directamente con el título de este video. La mujer que fue transferida al Sistema Federal de Prisiones de los Estados Unidos en 1985 no era simplemente una traficante de drogas catalogada de alto riesgo. Era, para el sistema penitenciario, una amenaza de categoría única. Una persona con la capacidad operativa, los contactos, el dinero y la voluntad de organizar actos violentos desde cualquier punto en el que se encontrara. Por esa razón, los periodos de aislamiento que vivió dentro del sistema federal no fueron incidentales, fueron sistemáticos. El aislamiento penitenciario en las prisiones federales de los Estados Unidos funciona de la siguiente manera. El recluso es confinado en una celda individual durante 23 horas al día, 1 hora de ejercicio en patio solitario, sin interacción con otros reclusos, sin actividades grupales, sin estimulación social de ningún tipo. La celda promedio mide aproximadamente 2 metros por 3. Cama, lavabo, inodoro, hormigón, silencio. La Amnistía Internacional ha catalogado estas condiciones en su informe de 2014 como atroz y una forma de tortura psicológica que no debería tener cabida en ningún país que dice respetar los derechos humanos. Para una persona ordinaria, el aislamiento prolongado produce efectos documentados: ansiedad severa, paranoia, alucinaciones, depresión profunda, pérdida de la percepción del tiempo, deterioro cognitivo. Para una persona como Griselda Blanco, cuya identidad completa estaba construida sobre el control del entorno, el control de las personas, el control de los tiempos y los espacios, el aislamiento no era solo una incomodidad, era una destrucción sistemática del yo. La mujer que llegó sollozando, temblando, mojada de miedo al juzgado de Los Ángeles aquel día de 1985, no era la misma que había ordenado matanzas en las calles de Miami, con la frialdad de quien firma facturas. En ese instante de trayecto hacia el juzgado, sin escolta de sicarios, sin poder, sin dinero accesible, sin red de contactos que pudieran interponerse entre ella y las consecuencias de sus actos, Griselda Blanco fue por primera vez, quizás desde los 12 años, una persona completamente sola frente a algo que no podía controlar. El agente Palombo describió ese momento como una ruptura visible y total, no una actuación, no una estrategia, una ruptura genuina. La notamos sobresaltada. Fue la formulación protocolar en la declaración oficial, pero las conversaciones entre los agentes y los reportes internos que llegaron a los periodistas que cubrieron el caso describían algo más crudo. Una mujer que había perdido, en cuestión de metros de asfalto californiano, toda la arquitectura psicológica que sostenía su identidad. Y ese fue solo el comienzo, porque los años de aislamiento que siguieron, intermitentes pero reales, fueron demoliendo con precisión y sin dramatismo aquello que ningún enemigo armado había podido tocar: el tiempo. La soledad, el silencio del hormigón, la privación de control. Esas fueron las armas que finalmente penetraron la armadura de la madrina. Durante su condena, 3 de sus 4 hijos fueron asesinados: Dixon, Uber, Osvaldo, cada uno víctima del mundo que ella misma había construido, del negocio que ella misma había dejado en sus manos cuando fue arrestada, de los enemigos que ella misma había fabricado durante décadas. Uber fue encarcelado primero y luego asesinado. Osvaldo fue abatido en 1992, según reportes de la época, por sicarios vinculados a Pablo Escobar. Dixon corrió la misma suerte. 3 hijos, 3 ataúdes, ella en una celda, recibiendo las noticias detrás de rejas que no podía abrir para ir a enterrarlos. El hombre que alguna vez fue el narcotraficante más poderoso del continente, hoy fotografiado en una vieja ficha policial de 1985, es apenas el recuerdo de algo que ya no existe. La mujer que fue, la que aterrorizó,
la que mató, la que construyó imperios, hoy ocupa 1 metro cuadrado de tierra en un cementerio de Medellín. ¿Qué clase de victoria es esa? ¿Y para quién? Antes de llegar al capítulo final de esta historia, necesitamos preguntarles algo diferente, algo que va más allá de quién fue Griselda Blanco y que nos interesa genuinamente como canal que documenta estas historias. ¿Qué les gustaría ver en nuestra próxima entrega? Porque hay muchas historias conectadas a esta que merecen su propio espacio. El legado operativo del cartel de Medellín, después de Escobar. Las mujeres que siguieron el camino de Griselda en generaciones posteriores. Los detectives y agentes que pasaron décadas persiguiéndola y lo que les costó personalmente. O quizás algo completamente diferente que ustedes nos propongan. Escríbanos en los comentarios cuál es la próxima historia que quieren que investiguemos. Este canal no funciona solo con un algoritmo, funciona con una comunidad. Y esa comunidad son ustedes, que están aquí, que tienen entre 25 y 54 años en su gran mayoría, y que entienden que el mundo es más complejo y más perturbador de lo que los medios convencionales quieren mostrar. ¿Qué quieren ver a continuación? Díganoslo ahora en los comentarios. El regreso y el final. El 6 de junio de 2004, la Prisión Federal de Mujeres de Tallahassee abrió sus puertas y dejó salir a una mujer de 61 años. No era la misma mujer que había entrado. Tenía los años de la celda marcados en el cuerpo, en el paso, en la mirada. Según reportes médicos que sustentaron el proceso de liberación, fue puesta en libertad antes de completar la totalidad de su condena por razones de salud. El sistema, que la había perseguido durante décadas y la había tenido presa casi 20 años, la dejó ir. La condición era irrevocable: nunca volver a los Estados Unidos. Deportación a Colombia. Fin del capítulo americano de la historia de Griselda Blanco. Llegó a Medellín, la ciudad que la había visto crecer entre la pobreza, la ciudad que había alojado el cartel que ella ayudó a fundar, la ciudad que conservaba los cadáveres de algunos de sus enemigos y de algunos de sus cómplices en sus cementerios. Medellín la recibió en silencio, porque Medellín, para 2004, era una ciudad diferente. Escobar llevaba 11 años muerto. El cartel de Medellín era historia. Los bloques paramilitares estaban en proceso de negociación con el gobierno. La ciudad que había sido el epicentro del horror narcotraficante de los 80 intentaba, con distintos grados de éxito, reconstruirse. Y Griselda Blanco, la fundadora, la madrina, la reina de la coca, la viuda negra, se instaló en esa ciudad y adoptó algo que nadie que la conoció en su época de poder podría haber anticipado. Un perfil bajo, una vida silenciosa. Según todos los testimonios recogidos por periodistas colombianos y reportes de inteligencia del período, en sus últimos 8 años vivió alejada del crimen. Salía a la calle, visitaba carnicerías, compraba en el mercado del barrio. Era una anciana más en los corredores del barrio Belén de Medellín. ¿Era real ese retiro? ¿Era una nueva máscara, la última de una vida de identidades falsas? ¿O era lo que queda cuando el poder se acaba, cuando los hijos están muertos, cuando los cómplices están presos o enterrados, cuando el cuerpo ya no tiene la energía para sostener la arquitectura del miedo que fue su única forma de estar en el mundo? El 3 de septiembre de 2012, a las 11:30 de la mañana aproximadamente, Griselda Blanco salió de la carnicería Cardizo, ubicada en el barrio Belén de Medellín, en la esquina de la calle 30. Iba acompañada de su nuera, que estaba embarazada. 2 disparos en la cabeza. Un hombre de aproximadamente 25 o 30 años que esperaba en la parte trasera de una motocicleta. Sacó el arma. Disparó. Caminó de regreso a la moto con calma. Desapareció. Griselda Blanco fue trasladada a la unidad intermedia de Belén, donde murió a los 69 años de edad. Las autoridades de Medellín, con el vocero Diego Chavarría a la cabeza, calificaron el hecho como un ajuste de cuentas. Nelson Andreu, el exdetective de homicidios de la policía de West Miami, que había seguido su rastro durante décadas y que declaró como testigo en múltiples procesos federales, dijo a los medios colombianos algo que resume todo. Nos sorprende a todos que no la hubieran matado antes, porque se hizo de muchos enemigos. La simetría es tan perfecta que resulta casi insoportable de contemplar. La mujer que introdujo el sistema del sicario en motocicleta
como método de ejecución en las calles de Miami, murió ejecutada exactamente de la misma manera, en las calles de la ciudad que la vio crecer 40 años después de haber perfeccionado el método, el universo. Si es que el universo tiene alguna lógica poética, cerró el círculo con una precisión que ningún escritor de ficción se habría atrevido a inventar por miedo a parecer demasiado obvio. 3 de sus 4 hijos habían muerto antes que ella. El único sobreviviente es Michael Corleone Blanco, el hijo que lleva el nombre del personaje de El Padrino, reflejo de la obsesión de su madre con esa película que quizás era el único espejo en el que Griselda Blanco veía algo parecido a la versión que quería tener de sí misma. Michael Corleone Blanco vive hoy y ha hablado en diversas entrevistas sobre la complejidad de ser hijo de una persona como su madre, sobre el amor que coexistió con el horror, sobre la identidad que se construye en la sombra de un apellido que no pediste pero que te persigue. El hombre que alguna vez fue el hijo más querido de la mujer más temida del continente, hoy lleva ese legado sobre sus hombros. ¿Es eso también una forma de condena? ¿O es también, de alguna forma retorcida, una forma de supervivencia? El sistema que lo permitió. No podemos cerrar la historia de Griselda Blanco sin hablar del sistema, porque si hay una conclusión que emerge de toda esta evidencia, de todos estos expedientes, de todos estos testimonios jurados, es que Griselda Blanco no existió en un vacío, existió en el espacio que el sistema dejó disponible para ella. El mismo sistema que en 1975 la acusó de conspiración federal y la dejó escapar a Colombia. El mismo sistema que tardó 10 años en volver a arrestarla, mientras ella construía el mayor derramamiento de sangre en la historia de Miami. El mismo sistema cuyos guardias aceptaban $1.500 por visita para que su amante traficante accediera a ella dentro de la cárcel. El mismo sistema cuya Fiscalía del Estado vio destruido su caso más importante porque un sicario encarcelado estableció relaciones de sexo telefónico con sus propias secretarias. El mismo sistema que la deportó, sin que nadie respondiera judicialmente, por 250 muertes atribuidas. El informe del Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en su página 56, documenta con una frialdad burocrática aterradora el alcance de las operaciones de Griselda Blanco. Habla de la madrina como una figura que redefinió el crimen organizado en el territorio estadounidense. Esa frase, en un documento oficial del gobierno que debía haberla detenido antes, es el reconocimiento más devastador posible de un fracaso institucional de proporciones épicas. El ex detective de la policía de West Miami, Nelson Andreu, que participó en las investigaciones de las actividades de Griselda durante años y fue testigo del sistema desde adentro, lo dijo con la claridad que solo tiene alguien que vivió esa realidad. La violencia que Griselda Blanco trajo a Miami resucitó el caos de la prohibición en la ciudad más moderna del sur de los Estados Unidos. Y eso ocurrió porque el sistema tenía fisuras lo suficientemente grandes para que una red criminal entera operara a través de ellas durante 2 décadas. No se trata de glorificar lo que Griselda Blanco hizo. Se trata de entender que donde hay un Griselda Blanco, hay también un sistema que lo hizo posible. Y ese sistema no terminó con ella. Esa es la lección más incómoda de esta historia. Y también la más importante. ¿Cuántas Griseldas Blanco están operando en este momento, en este año, mientras el sistema administra sus expedientes, cobra sus multas, deporta sus cuerpos y cierra sus carpetas declarando victoria? La información es poder. Y esta historia es información que no debería quedarse en este video. El legado. La historia de Griselda Blanco ha sobrevivido su muerte con una vitalidad que ninguno de sus contemporáneos habría anticipado. Sofía Vergara le dio vida en la miniserie Griselda de Netflix, estrenada en enero de 2024, producción que renovó el interés global por la figura de la madrina y que desató, entre otras cosas, una demanda de su hijo Michael Corleone contra la productora, alegando que ni Netflix ni los productores lo contactaron para obtener su autorización sobre el uso de la historia de su madre, y que materiales de archivo para los que él tenía derechos fueron utilizados sin permiso. Antes de Netflix, Catherine Zeta-Jones la había interpretado en la producción televisiva Cocaine Godmother en 2017 para Lifetime. Ana Serradilla le había dado voz y cuerpo en La Viuda Negra.
la telenovela colombiana de Caracol Televisión, que se extendió entre 2014 y 2016. El canal que la convirtió en leyenda antes de que la leyenda terminara de escribirse fue el documental Cocaine Cowboys de 2006, dirigido por Billy Corben, seguido por su secuela en 2008, Hustling with the Godmother. Estas producciones documentales, basadas en testimonios directos de personas que vivieron ese periodo, son todavía hoy la fuente más cercana a la realidad de lo que fue el Miami de los años 70 y 80. El dato que más hiela la sangre cuando se mira el legado completo de Griselda Blanco no es la cantidad de muertos que dejó, es la permanencia de los métodos que instaló. Las motocicletas como herramienta de ejecución, la corrupción de guardias como instrumento de continuidad operativa desde la prisión, la organización matricial que sobrevive la captura del líder porque el líder nunca concentró toda la información en un solo nodo. Esas innovaciones criminales que Griselda Blanco perfeccionó en Miami en los años 70 y 80 son los mismos métodos que los analistas de seguridad documentan hoy en carteles de México, en pandillas de Centroamérica, en redes criminales de Europa del Este. La madrina murió. El manual que escribió, no. El barrio Belén de Medellín, donde fue asesinada, donde está la carnicería Cardizo en la esquina de la calle 30, se ha convertido en un punto de lo que los operadores turísticos llaman, con una sensibilidad cuestionable pero con honestidad geográfica, turismo oscuro. Gente que va a ver el lugar donde murió, a fotografiar la esquina, a tocar la pared, como si la proximidad física al escenario de la muerte de alguien tan poderoso pudiera transmitir algo, como si la violencia, cuando alcanza cierta escala, se convirtiera en un imán que el tiempo no debilita. Eso debería hacernos pensar, no sobre Griselda Blanco, sobre nosotros, sobre qué nos fascina, sobre por qué estos relatos generan millones de visualizaciones, mientras los relatos de sus víctimas apenas generan decenas. Sobre qué dice eso de la cultura que consumimos y de los valores que esa cultura comunica, aunque diga que solo está narrando. Hemos recorrido juntos 9 capítulos de la historia más explosiva y más perturbadora del crimen organizado latinoamericano. Hemos recorrido la infancia en los barrios pobres de Medellín, el primer crimen a los 12 años, la construcción del primer gran cartel de cocaína en Nueva York, la guerra de Miami que dejó la ciudad en estado de sitio, la captura en California leyendo la Biblia con un revólver calibre 38 en el cajón, los años de aislamiento que doblaron lo que ningún rival pudo doblar, el plan para secuestrar a JFK Jr. desde una celda federal, el escándalo de sexo telefónico que salvó a la madrina de la silla eléctrica, la deportación a Colombia, y los 2 disparos en la cabeza frente a la carnicería del barrio Belén que cerraron el ciclo exactamente como ella misma lo había abierto, con sangre y sin testigos útiles. Ahora la pregunta que queremos dejarles para los comentarios, la pregunta que divide a quienes conocen esta historia en 2 bandos completamente opuestos, es esta. Los casi 20 años que Griselda Blanco pasó en prisión representan justicia para las 250 muertes que se le atribuyen y el dolor irreparable causado a miles de familias, o representan la demostración más clara posible de que ciertos niveles de crimen simplemente superan la capacidad del sistema judicial para responder proporcionalmente. Escriban su respuesta en los comentarios, sin filtros, sin diplomacia. Quieren leerlos. Si esta historia les movió algo, si creen que la verdad que documentamos aquí merece ser escuchada por más personas, compartan este video ahora mismo, en WhatsApp, en sus grupos, en sus redes. La verdad solo es útil si se difunde, y este canal existe para difundirla. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen la campanita. Y recuerden el tercer punto de nuestros comentarios de hoy. Si tienen datos que agregar, si conocieron a alguien que vivió de cerca esta realidad, si tienen anécdotas, detalles, nombres, fechas que puedan completar o corregir este relato, esta es su oportunidad. Los expedientes de la historia no se cierran cuando termina un video. Se cierran cuando la comunidad deja de aportar información. Y esta comunidad no ha cerrado ningún expediente todavía. La historia de Griselda Blanco tiene un capítulo más. Siempre tiene un capítulo más. Porque los casos verdaderamente grandes no terminan con una bala en la cabeza ni con una sentencia judicial. Terminan cuando comprendemos completamente qué los hizo posibles.
y esa comprensión todavía sigue pendiente. Nos vemos en el próximo expediente.